Cuando Jesús impacta tu vida como Mesías. Este mensaje, hermano, tiene como propósito el que aprendas que en el Señor Jesús se disipa toda duda. Puede decir duda. En el Señor Jesús se disipa toda duda acerca del Mesías esperado por Israel, quien además tiene planes eternos y específicos en esta tierra para tu vida, si eres capaz de aceptarlo como tu Salvador y Mesías. El Señor tiene planes para usted eternos, o sea que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso decimos que cuando un creyente, hermanos, parte con el Señor, lo mejor está por venir. ¿Ok? Amén. Ni un amén. Bueno, pues yo sí lo creo, mis amados. ¿Ok? Entonces, pero además de eso, de las cosas que están por cumplirse, por manifestarse, Dios tiene un plan perfecto para la humanidad, tiene ciertos planes para la iglesia de Cristo, también tiene planes para usted. Ya vamos a ver el antes de conocerle y el después de conocerle, porque en este caso, estos dos personajes, Felipe y Natanael, mis amados, cuando conocieron que Jesús era el Mesías, impactó sus vidas, y no solamente las impactó, sino que también les cambió su manera de ver la vida. Ahora vamos a hablar de estos dos personajes. El primero es Felipe. Quería comentarle qué significa Felipe. Significa amador de los caballos. Amador de los caballos significa Felipe. Así que si estaba pensando en ponerle Philip a alguien, ya sabe qué significa, ¿verdad? Amador de los caballos. Hermanos, este discípulo se convirtió a Jesús, y también fue el que, como hemos leído, llevó a Natanael a que le reconociera como Mesías. También pues los comentaristas, hermanos, aseguran que un año después de su llamamiento como discípulo, el Señor lo eligió como apóstol. O sea, este Felipe que encontramos al principio del ministerio del Señor, no solamente llegó a convertirse en un discípulo, sino que también llegó a ser apóstol del Señor Jesús. También otra de las cosas importantes es que, o de las veces que se menciona este personaje, es cuando el Señor hace su entrada triunfal y llegan unos griegos queriendo hablar con Jesús. Llegan donde Felipe a pedirle que si les hace el favor de llevarles y poder hablar con el Señor Jesús. Y otra parte donde se menciona a Felipe, mis amados, es cuando, ¿cómo se llama? Permítame, cuando la multiplicación de los panes. También el Señor prueba a Felipe y le dice, haciendo una pregunta: ¿de dónde compraremos pan para tanta gente? ¿Recuerda ese milagro de la multiplicación de los panes? Pues a este Felipe es que le hace esa pregunta. Luego también hay otra que a mí me encanta, que es en el Evangelio según San Juan capítulo 14, donde él le dice: Señor, mira, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Felipe quería saber cómo es Dios. Amén. Y viene Jesús y le responde: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y ahí se acuerda usted esas hermosas expresiones: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque le dice: muéstranos cómo llegar a Dios. El Señor es el camino para llegar a Dios. Así que este personaje, mis amados, lo vemos en varias partes de la Escritura y en ciertos eventos. Luego también en Hechos 1:13 se menciona que después de la resurrección del Señor, se menciona el nombre de Él, que está reunido en el aposento alto junto con los demás discípulos del Señor. Hasta ahí es la última mención que se habla acerca de este personaje llamado Felipe. ¿Ok? Entonces hemos visto, mis amados, en algunas partes de la Biblia la mención que se habla, o en el evento que se menciona la vida de Felipe. Luego vemos también acá a Natanael.
Natanael, hermano, significa Dios ha dado o don de Dios. Dios ha dado o don de Dios, Natanael. Y mire, me llama la atención en griego, dice que es Teodoro. Teodoro. Natanael en griego sería Teodoro y significa don de Dios. Ok, aquí hemos leído también que era un discípulo de Galilea. El Señor le declaró que era un israelita sin engaño. Y cuando se me viene a mí a la mente esto, hermanos, nunca los han engañado. Qué bueno que fuéramos como Natanael, ¿verdad? Que no nos dejamos creer cualquier mentira, ¿verdad? Amén, hermanos. Okay, sí, que todos lo creemos, hombre. Bueno, pero, y esto, y que conste, no estoy hablando de las mujeres, ¿ok? Amén. Bueno, pero ni modo, sigamos, miren. También el Señor dice, pues, que en Él no hay engaño. Ahora, algo también importante es que, veamos acá, por sus dudas desaparecieron cuando constató el don del conocimiento sobrenatural que el Señor Jesús tenía. Ahí se le despejó la duda acerca del Mesías cuando le dijo, antes de que Felipe te trajera, tú estabas debajo de una higuera. Y entonces dijo, bueno, ¿y él cómo es que sabe? Entonces, esa parte donde estaba Natanael y el Señor se lo revela, le confirma que él era el Mesías. Ahora, también Natanael, mis amados, estaba en la pesca milagrosa con Simón Pedro, en la última pesca milagrosa, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 2. Bueno, me di a la tarea, pues, a darle un poquito sobre conocimiento general acerca de estos dos personajes. Y otra cosa importante, se cree, mis amados, que también Natanael es, ¿cómo se llama? Es Bartolomé. No sé si usted ha leído que entre los 12 apóstoles hay uno que se llama Bartolomé. Se cree que es este Natanael. O sea, se cree, algunos sostienen de que este Natanael es el Bartolomé mencionado como los apóstoles. Ahora, vemos entonces que a ellos dos, mis amados, hubo algo importante que les impactó en su vida haber encontrado al Mesías. Yo quiero que se dé usted un poco el panorama cómo estaba. Habían 400 años de silencio de parte de Dios, conocido como en los teólogos como el oscurantismo. Desde el profeta Malaquías ya no había habido profecía, ya no había habido revelación de parte de Dios, había un silencio total. Pero había una esperanza de un profeta que iba a venir, una esperanza de que el Mesías iba a venir. Ahora, hemos dicho que, ¿cómo se llama? Mencionamos algunos versículos bíblicos donde encontramos que se profetiza la venida del Mesías para el pueblo de Israel. ¿Recuerda la cita? ¿Sí? ¿Recuerda la cita? Bueno, voy a hacer así como dice una predicadora. Hello. Amén. Daniel 9, 24, 25 y 26. ¿Ok? Ahí encontramos que dice, le revela a Dios a Daniel el plan completo y perfecto que tiene para con Israel. Y le menciona en el versículo 24, sabe pues que desde la salida de la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe son, le dijo, y la consumación de la prevaricación, el fin del pecado son 70 semanas. Y desarrolla de esas 70, dice, hay 2 semanas, hay 67 semanas, que sumarían 69, pero falta una, que dijimos que es, ¿cuál es? La de la gran tribulación, que dura 7 años. ¿Ok? Ahí en esos versículos se menciona el Mesías esperado para libertar a Israel. Luego dijimos también por qué Jesús se le llama hijo de David, porque él era el rey esperado para el pueblo también de Israel. ¿Dónde vimos que encontramos esa profecía? Segundo libro de Samuel, no segunda, no es epístola, ¿okay? Es un libro histórico.
Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Excelente. Ahí usted, ya cualquier cosa que se va, ahí el Señor le promete y le dice, y de tu lomo voy a levantar un rey cuyo reino no tenga fin. Amén. Y usted sabe que el Señor ya vino como Mesías, ¿ok? Ya vino a reconciliar, ya vino, mire, note esto que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, ya él anuncia que el Señor iba a ser sacrificado. Entonces hay una profecía de Zacarías 9:9 que se cumple cuando él hace su entrada triunfal a Jerusalén. Ok, entonces él ya vino en carne, vino como siervo, vino como cordero, vino a pagar un precio en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Usted y yo ya le conocimos como Rey de Reyes. Amén. Nuestro Salvador, y es también nuestro Rey, pero todavía no ha instaurado ese reino. Falta todavía. ¿Ok? ¿Qué ha pasado, mis amados? Se detuvo el reloj profético de Israel. Todavía no se ha cumplido esa semana 70. ¿Cuándo se va a comenzar a cumplir? Cuando la iglesia del Señor sea arrebatada de esta tierra y participemos en la primera resurrección cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Ok, entonces una vez es tomada la iglesia al pacto, arrebatada, entonces comienza otra vez la agujita profética para Israel. Y entonces ahí solamente son 7 años de, ¿qué dijimos? De tribulación. ¿Ok? Y ahí va a surgir el famoso anticristo, ahí va a surgir el falso profeta, ahí va a surgir el sistema 666, que es el gobierno mundial donde nadie va a poder comprar ni vender. ¿Ok? Entonces, no me voy a extender mucho porque después ya no avanzo con esto. Ahora, entonces, en la primera venida vino como siervo, vino a ponerle solución al pecado. Entonces, al final de la tribulación, allá en la guerra de Armagedón, una guerra orquestada por Satanás, por el anticristo, por Satanás, por el anticristo y el falso profeta, va a promover una guerra de parte de todos los países para Israel. Yo estaba leyendo una noticia que Siria parece que acaba de mandarnos misiles a Israel. No solo va a ser un país, va a ser todo el mundo en contra de Israel. Y entonces el Señor va a aparecer al final de esos 7 años montado en un caballo con una inscripción en su muslo que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí entonces el Señor viene e instaura el reino milenial, donde va a cumplir 2 pactos que tiene pendiente con Israel. Uno es toda la tierra que se le prometió a Abraham y que Jesús se le reconozca como rey. Amén. ¿Se acuerda que cuando a Jesús lo tenían apresado le decían, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Lo dices porque lo crees o porque te lo han dicho? ¿Te recuerdas esas palabras? Porque el Señor es rey. ¿Sí? Pero muchos no le han reconocido. Entonces, en su segunda venida, hermanos, va a venir a vencer a Satanás, al anticristo, al falso profeta, y luego va a venir a instaurar ese reino milenial donde va a transformar la tierra. Ok, entonces, ellos vieron, hermanos, comprobaron que Jesús, el hijo de José, dice ahí, hermanos, en el 45 dice, y así lo profeta Jesús, hijo de José de Nazaret. Este Jesús, ya les dije, cuando se refieren a Jesús, lo están dando el nombre de Jesús hombre. Amén. Jesús hombre. Ok, entonces viene y les impacta, y eso es la parte que yo quisiera preguntarle. ¿Usted reconoce a Jesús como Mesías? Porque si realmente usted cree que Jesús es el Mesías esperado por Israel, hermanos, el Señor Jesús debería de impactar su vida, debería de impactar su nacimiento sobrenatural, debería de impactar, mis amados, el sacrificio que hizo por amor a usted. Debería de impactar, hermanos, para que su vida sea diferente, ya no sea la misma.
para que usted tenga otra perspectiva de la vida. Le tengo una noticia. Un día va a morir. Dígale al que está en la par suya que va a morir, por favor. Dígale a los que están atrás allá, de mí, se van a morir. Un día nos vamos a morir y usted no puede ver una vida, hermanos, normal. ¿Qué dijo? ¿Qué pueblo estaba? ¿Cómo dejó este ministerio Juan el Bautista? Un pueblo, hermano, arrepentido de sus malas obras. Un pueblo confesando sus pecados. Un pueblo arrepentido, con un corazón arrepentido y con el deseo de que esperaban al Mesías. Por eso vemos los primeros discípulos, hermanos. Vemos aquí a Andrés y a Jacobo, que fueron los primeros discípulos. Esto lo estudiamos los miércoles pasados. Hermanos, ellos dejaron el ministerio de Juan y se pasaron al ministerio de Jesús, porque prácticamente era la transición. Ahora vemos a otros dos personajes y que cuando le encuentran sus vidas, hermanos, les impactó. Y vamos a ver entonces esas acá, cuando Jesús impacta tu vida como Mesías, ¿qué pasa? Ahí lo vamos a centrar, porque yo veo en los primeros discípulos y en estos dos siguientes, hermanos, que sus vidas cambiaron. Sus vidas cambiaron. Entonces, si su vida no cambia buscando de Dios, si su vida no cambia leyendo la Biblia, si su vida no cambia, hermano, recibiendo a Jesús, perdón, pero ahí hay un problema. Ahí hay un problema, porque el que conoce a Jesús, su vida tiene que cambiar. Si usted ha conocido a Jesús, debe uno menos hombres. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser mejores hombres. Macho alfa, pecho peludo, espalda de plata, mandilón con la mujer. No, ni mamá ni papá. No, vamos a seguir perseverando hasta el fin. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser buenos hijos. Estamos en la obligación de ser buenos hijos. Estamos en la obligación de ser buenos empleados, buenos trabajadores. Estamos en la obligación de ser buenos ciudadanos. Estamos en la obligación que cualquier gobierno diga: estamos complacidos con los cristianos evangélicos. Sus vidas cambian. Cuando alguien conoce de Jesús, mira, dice la Biblia, hermanos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La vida del que contiene un encuentro, un verdadero encuentro con Jesús, su vida tiene que cambiar. Su mente, su corazón, su manera de ver la vida. Porque nos muestra el Señor que todo pasa, solo Cristo queda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces vamos a comenzar con lo primero. Mire el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿Ok? Felipe. ¿Qué dijimos que significaba Felipe? Amador de los caballos. Amén. Ok. El siguiente día quiso ir a Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sígueme. ¿Ok? No se ofreció Felipe, sino que el Señor lo llamó. Entonces ahí comenzamos con el primer principio. Hermanos, el Señor a todo hombre, cuando digo hombre es general para mujer y hombre, al Señor a todo hombre le hace un llamamiento. Nadie se queda excluido del llamamiento que Dios le hace a su vida. Solamente que este llamamiento, hermano, tiene tres cualidades. El primer llamamiento para los hombres es para salvación. Amén. Dios a toda persona, mis amados, en el tiempo de la gracia, nadie va a poder decir: el Señor no me ofreció una oportunidad para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Lo que pasa es que tenemos oídos sordos. Lo que pasa, hermano, es que como no estamos pasando circunstancias tan difíciles, porque hay gente que sí, pero el que es indiferente, mire, en las tal vez se sube, usted va en el bus, se sube alguien a predicar, y usted cree que la gente le hace caso. La gente sigue en su mundo, la gente sigue con indiferencia, pero un día se van a arrepentir. No, si la gente prefiere llenar los estadios, la gente prefiere ir de shopping, la gente prefiere la playa, y no quieren atender el llamamiento que Dios les está dando. Como en los tiempos de Noé. Noé estaba construyendo el arca, ¿y qué hacía la gente? Se burlaba.
como muchas veces se burlan de nosotros cuando nuestra prioridad ya no son los placeres del mundo, ya no son los placeres de la carne, sino que sentimos algo diferente y sentimos que el Espíritu Santo nos llama a congregarnos, nos llama a leer la palabra de Dios, nos llama a orar, nos llama a querer ordenar nuestra vida, a desistir de aquellas cosas que antes hacíamos. Entonces, en el llamado, mis amados, que Dios hace a todo hombre, hay un llamado para todos que es de salvación. Luego hay un llamado, hermanos, para su obra. ¿Ok? Hay un llamado para su obra. Recuerde, en el llamado para su obra no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Ven? ¿Cómo ponerle este ejemplo? Mire, a mí me gusta el fútbol y me gustaría ser delantero, pero que ya tengo 2 pies izquierdos, ¿no? A mí me gusta mucho, pero no soy tan buen futbolista. Entonces, una cosa es que yo quiera y otra cosa es que dé el ancho. ¿Amén? Entonces, lo mismo es el llamamiento para la salvación es para todos. Pero ya en el llamamiento específico para su obra, el Espíritu Santo, realmente, esto es algo, ya lo voy a describir, pero no. El llamamiento a su obra es específico, no todos somos llamados a predicar. Amén. Algunos ya tienen púlpito incorporado, se ve que es mi panzona, es bien cabal a poner la Biblia. Amén. Si tiene panza, usted es llamado pastor. Si es mujeriego, no, hermano, porque nos va a arruinar la obra. Vamos a ver. Y si es mañoso, peor todavía, ¿verdad? Entonces, mire, el llamamiento específico, el Espíritu Santo te va a poner el llamamiento específico. El Señor te va a decir o te va a poner en tu corazón que te metas al colegio de teología, que necesitas servir en un tal ministerio. O sea, Dios te va a poner en tu corazón. ¿Ok? Y ahí voy también. El llamamiento para servir. Sí, hay veces, hermano, Dios tiene sus maneras para recordarnos que Jesús no vino a ser servido, vino a servir. Y me encanta, no sé si la hermana se acuerda del dicho que tenía nuestro pastor, decía, usted sirve, amén, decíamos, porque el que no sirve, no sirve. ¿Y usted sirve? Porque el que no sirve, y usted sirve, aunque sea de piedra de tropiezo, hermano, pero sigamos. Mire, todo llamamiento, mis amados, tiene algo peculiar, sencillo en ocasiones, todo llamamiento. O sea, su llamamiento no se parece a mi llamamiento. ¿Okay? Todo llamamiento en ocasiones es sencillo, pero con propósito divino. Mire, nuestra iglesia, mis amados, bueno, aquí varios dan fe, solo en nuestra iglesia central, en los cultos, hermano, hay capacidad para 12,000 personas. O sea, es un mega ministerio. Solo en nuestro país hay más de 500 iglesias. Creo que California es donde hay más tabernáculos de manera internacional. ¿Ok? Y nuestro pastor fundador es el doctor Edgar López Beltrán. Y aquellos que pues tuvimos el privilegio de conocerle, de sentarnos a sus predicaciones, él más de alguna vez comentó cómo fue su conversión. ¿Cómo fue su conversión? Dice que él no era cristiano, pero tenía amigos pastores que andaban en motos. Y como a él le gustaban las motos, y ellos andaban en moto, entonces todos en moto. Tú en moto, yo en moto, todos enmotados. ¿Amén? Y entonces dice que eran unos misioneros americanos que le invitaron a visitar México. ¿Okay? A visitar México. Entonces, ¿cuántos son de aquí mexicanos? ¿No son de algún mexicano? ¿Se acuerdan del perro de 7-0 con Chile? Para poner el dedo a la llave. Entonces, mire, pues dice que se fueron en la moto. Y había una campaña evangelística. Y cuando llegó ellos hasta tenían sus propios aviones, o sea, eran unos pastores con comodidades tipo allá, pues me entienden, ¿verdad? Entonces, dice que fueron en las motos y llegaron a una iglesia muy sencilla, muy sencilla.
Y el predicador con gran ímpetu y toda una campaña y hacía el llamamiento y nadie recibía a Cristo. Y así pasó martes, miércoles, jueves, hasta el día viernes. Y como él no conocía del Evangelio, ¿sabe qué decían los cristianos? Malagradecidos. El hombre haciendo el llamamiento para que alguien se pare y nadie se para. Entonces, para que este no se sienta mal, no voy a parar yo, digo. Entonces, cuando el predicador hizo el llamado, se paró el pastor general y se acercó. Y dijo, tú, ¿cómo estás orando, pidiendo que no sé qué? No, pero como nadie se paró, yo te hice el favor. Lo que él pensaba que estaba haciéndole un favor al hombre, estaba dando su vida a Jesucristo. Y Dios, miren el instrumento que se convirtió. Hermano, yo soy un testimonio, soy un fruto de las predicaciones de él. Sí, está Cristo, pero también Dios lo usó a mi esposa, a mi hermana. ¿A cuántos? Tenemos un hermano en Amaneciendo con Dios que se llama Porfirio, que empezó, le llamó la atención que yo mencionaba al pastor Toby Jr. y empezó a buscar en YouTube y me dijo, pastor, fíjese que he encontrado un canal y ahí aparece un tal Toby, el pastor general, le digo, y el papá del, pues sí lo voy a seguir oyéndome, bueno, predícame. Un gran instrumento. Y todo comenzó, hermano, con algo bien sencillo. ¿Qué le quiero decir yo? Igual usted, su vida puede en estos momentos parecer sencilla, pero si usted se deja formar, moldear por Dios, Dios puede tener grandes cosas para usted. Todo llamamiento tiene su peculiaridad. Ahora mire, veamos el versículo 45. Ok, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Está conmigo ahí? Entonces, en el llamamiento, mire, se quedó callado Felipe. No, cuando Jesús impacta tu vida como Mesías, vas a desear compartirlo con otro. Cuando Jesús impacta tu vida como Mesías, vas a querer ¿qué? Compartirlo con otros. No creo que usted sea cristiano de la secreta. ¿Sabe quién es el cristiano de la secreta? ¿Va? Aquel que no dice que es cristiano. Hermano, en el tabernáculo central había un acomodador. Mire que nos habíamos hecho tan amigos que cada vez que me veía le decía yo, somos dos, somos uno, y siempre me apartaba un asiento. Y un día me mandan a hacer una fiscalización a una ¿cómo se llama? Zona franca. Y me encuentro al hermano. Y yo bien contento porque pues nunca lo había visto, solo lo había visto como uniforme de servidor. Y al nomás lo vi. Uno de cristiano tiene una característica. Cuando nos encontramos en la calle, ¿cómo decimos? Dios le bendiga, es una parte tradicional de nosotros, ¿verdad? Pues yo comencé con el hermano. Hermano. Y vi que él se me quedó viendo. Hermano, le digo yo, Dios le bendiga. Y ya se me acercó y me dijo, aquí no soy hermano. Siento que aquí son varios de la secreta también, hermano, no los que son cristianos. Miren, desea compartirlo. Mire, quiero decirle algo. Algunos, Dios lo va a usar a usted para que algunos que usted invite, ya sea por una ocasión o porque por un servicio especial, algunos se van a quedar. Dios a usted lo va a usar para que se queden. Otros, hermanos, lo van a rechazar. Otros no lo van a aceptar. Y no se sienta mal, porque su responsabilidad es compartir e invitar a alguien a que escuche el mensaje de salvación. Esa es su responsabilidad. Que la persona reciba a Cristo, que la persona se quede en una iglesia, ese no es su trabajo. Amén. Esa es la disposición de la persona y el convencimiento del Espíritu Santo. Entonces yo cuando recibí a Cristo, mis amados, y tuve mi primer amor, yo me propuse que todos mis amigos, mis amigas o mis familiares, yo los tenía que llevar a la iglesia.
Y yo recuerdo que el pastor general decía, aquel que usted vea más visible, el que esté hundido en los vicios, el que tenga su vida más desordenada, el que esté a punto de fracasar en su matrimonio, llévelo a la iglesia, tráigalo a la iglesia, tráigalo a la iglesia. Y tenía un compañero, hermanos, que le gustaba tomar. No voy a preguntar aquí cuánto le gusta porque lo reprendo, oiga. Le gustaba fumar cigarrillo y mota. ¿Conocer la mota? No sé si la vende, pero lo van a meter preso, hermano. Ya deje esa movida. Ok. Mire, le gustaba tomar, le gustaba la mota o la marihuana y le gustaba la cocaína. O sea, una persona, hermano, que cada día iba para abajo, para abajo, para abajo. Su familia destruyéndose. Entonces yo todo viernes de milagro me acuerdo, decía, fulano, vamos a la iglesia. Fulano, vamos a la iglesia. Fulano, vamos a la iglesia. Y la misma técnica, mira, te voy a invitar a cenar después. Y la técnica era llevarlo a la iglesia, de regalarle una Biblia, ¿ok? Y como yo era estudiante del seminario, pues un día lo convencí. Y me dijo, oye, pues tanto que molestar. Y me llevé al fulano. Y entonces lo llevé a cafetería. Me acuerdo yo que le compré una semita alta así, tipo ladrillo, no sé cuántos. Allá se olvidó, ahora aquí. Velo, come aquí, come no. Y entonces, con un cafecito. Y entonces lo senté, hermanos, ahí adentro, y le digo, fulano, quédate aquí, Dios va a hablar a tu vida. Me fui orando, mis amados, y yo, Señor, que el pastor lo use el Espíritu Santo, y que le hable su corazón, que le impacte su vida. Y entonces, mira, le digo, yo a la hora que termine el culto, también terminan las clases del colegio, y entonces nos vamos a cenar. Bueno, cabal, terminó la clase, y de repente ya llegué yo, y fulano, ¿qué pasó? No, que vámonos. Venga, va. Y mira, ¿qué te pasó? Apárate, me dijo. Vamos, ya me dijo. Ya no quiero estar aquí. Pero mira que no te gustó el mensaje o algo. Que no, apárate, vamos. Y ya cuando íbamos en el camino, que lo fui a dejar todavía en la casa, me dijo, mira, me dijo, vos sos un gran chismoso. Toda mi vida me has contado ese hombre, me dijo, y me la ha descrito en el culto, me dijo. Y le dije, no es él, no soy yo. Es el Espíritu Santo que te quiere convencer para que le recibas como tu Salvador personal. Entonces, algunos van a aceptar, otros se van a enojar. No se preocupe, no se preocupe. Su responsabilidad es compartirlo al Mesías con otros. Amén. Número 3, hermano. Miren el versículo 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanos, cuando usted le impacta, cuando impacta su vida, cuando Jesús impacta tu vida como Mesías, el Señor hará algo sorprendente para que no dudes de Él. Cuando Jesús impacta tu vida como Mesías, es que mire, Jesús no ha muerto, resucitó de entre los muertos. Él dijo que no íbamos a estar solos. Es nuestra fe viva, hermanos. Él hace cosas extraordinarias. Perdónenme, pero con todo respeto, yo no he tentado a Dios, ni he probado a Dios. Yo le he pedido que me confirme. Fíjese, hermanos, han habido momentos en mi vida como pastor, decisiones donde va en contra de la razón, pero yo he pedido a Dios confirmación para no dudar y no tener luchas ni conflictos. Entonces, le voy a decir esto, mire el punto, hermano. Cuando Jesús impacta tu vida como Mesías, el Señor hará algo, le dije, sorprendente, pero ¿para qué? Para que usted no dude en quién usted ha puesto su fe y confianza. El Señor va a hacer algo. Nosotros éramos amigos de un doctor que nos contó su testimonio. Usted sabe, hermanos, que los profesionales a veces tienen el evangelio como de segunda clase. De algo, pues, secular, pues no me convence,
porque como tienen, entre comillas, una vida solvente, tienen trabajo, tienen vehículo, tienen acceso a un montón de cosas, pues no tienen mucha, dicen ellos, necesidad. Y voy a decir, hermanos, en el corazón del ser humano hay un vacío que no lo pueden llenar ni las riquezas, ni las personas, solamente el Espíritu Santo. Ha sido diseñado, ni la fama, ni la fortuna, ni nada puede llenar ese vacío. El hombre siempre va a sentirse incompleto. Y este hermano doctor, que fue maestro mío, se convirtió en uno de mis padres espirituales, que cuando yo tenía problemas con la señora, él me decía, mire, no se deje. Me acuerdo yo que él nos comentó su testimonio de cómo vino a los pies de Cristo. Él sacó una especialidad en Alemania, y cuando regresó al país, pues la familia lo invitaba a la iglesia. Él no quería ir porque decía que eso él no tenía necesidad, pues, de ser cristiano. Y un día lo invitan a una casa de oración, y estando en esa casa de oración, era, por cierto, hermanitos así como pentecostales, había una hermanita bien sencilla. No sé si usted ha visto esas que se tapan, hermano. Veamos una más pícara, pero bueno, el punto es vea que y entonces ahí estaba la hermanita y empezaron a orar, y de repente él orando, estaban orando, él cerró los ojos, y esa hermanita humilde, esa hermanita sencilla, empieza a hablar en otras lenguas, y él empieza a entender en alemán que le dice Dios: ¿cuál es la dureza de tu corazón? ¿Por qué no me recibes como tu Salvador personal? Y entonces él, cuando terminó, le fue a preguntar a la señora y le dijo: ¿y usted cuántas veces ha ido a Alemania? Nunca, le dijo. Nunca, le dijo. Es que usted me acaba de evangelizar y me ha dicho de que por qué no recibo a Cristo como su Salvador, mi Salvador personal. Y entonces ayer dice que sintió una ganas de llorar, y en ese momento recibió a Cristo como su Salvador personal. Dios hizo algo sobrenatural en la vida de una persona sencilla para convencer a un sabiendo. ¿Por qué, mis amados? Porque el Señor, ahí, a Él no le quedó ninguna duda de que Dios es vivo y siempre quiere hablarle a la vida del ser humano. Dios tiene sus maneras. Mire, otra hermana enojada que el esposo estaba yendo a la iglesia, enojada, y pensaba que tenía otra mujer, y se fue a la iglesia, y de repente fue y toda enojada, ya ve que cuando las personas vienen de mala gana no se les haya nada. Si usted la sienta aquí, ¿qué por qué la sentamos ahí? Si le invita ahí, ¿qué por qué lo invito? Entonces estaba enojado y iba ya de regreso para la casa. Y uno, hermano, como cristiano, lo primero que desea cuando trae un invitado, que le guste la iglesia. Amén. No que le guste la hermana, que le guste la iglesia. Entonces, mire, y le preguntó y le dijo: ¿y te gustó la iglesia? Ah, no, mucha gente. Mira, no muy lejos del parqueo. Mira, ¿y te gustó la comida? No, hombre, mira, muy cara. Y entonces en el camino ella iba renegando y le dijo a Dios: mira, le dijo, si es tu voluntad que yo me siga congregando aquí, que me doble el tobillo. Y se quiebra el tobillo. O sea, el esquinete iba llegando cuando se la quiebra. Dios tiene, y entonces ella, a partir de ahí, no falló ningún culto. Como quisiera yo que un par aquí. Pues sí, sigamos, no, mire, para que no fallen. Y ahí otra hermana se sentía, ya ve que en las iglesias grandes, no sé si usted se ha sentido como una persona extraña en una iglesia, donde ve que algunos se saludan y un gran convivio, y usted se siente y dice: yo aquí, que soy el hombre invisible, la mujer invisible, que nada, pues, ¿verdad? Pero aquí no se trata, hermano, de que sientas comunión con el hombre. Aquí se trata de que sientas comunión con Dios. Entonces esta hermanita se sintió como que dijo:
Pues nadie se fija que yo falte, que no, nadie me dice nada, que una iglesia grande, pues la nuestra, ¿verdad? Y le digo a Dios, ya no me voy a congregar. Y ese domingo el hermano le presta el vehículo para ir a la playa. Y le digo, sí, llévatelo, yo tomo, yo no voy a la iglesia. Se lo lleva, a la media hora le habla el hermano que lo choca en una de las curvas para ir a una de las playas de nuestro país. Y cuando le da la noticia, usted ya sabe que hay algunos que son bien materialistas, hermano. Y entonces le habla y dice, mira, hermana, no te vayas a enojar, pero mira, no quiero que después me vayas a reclamar. Y mira, le dijo, hasta yo te lo voy a pagar. ¿Qué pasó, pues? Choqué tu carro. Gloria a Dios, le dijo, no me lo pagues, así que quédale, le dijo. Hermana, le dijo, ¿te seguís dando los toques? No, le dijo que él estaba pidiendo, dijo una señal, que si yo era importante para él, que hiciera algo que yo entendiera, que él me quiere en los cultos. O sea, hermano, Dios tiene sus maneras de cómo tú estés convencido y que no dudes en el Dios que tú has puesto su confianza. Dios tiene sus maneras para que usted no dude, para que usted afirme y para que usted esta vida de fe, porque esto es fe, hermano. En ocasiones la carne nos van a traicionar los pensamientos, los sentimientos, pero usted quién ha puesto su confianza. Recuerden, los caminos de Dios van a ser mejor que los suyos. Los propósitos que Dios tenga para usted van a ser mejores que tal vez los fracasos que ha tenido anteriormente. Pero tiene que aprender, oiga bien, Dios lo va a sorprender para que no dudes de quién es Él. A Natanael, ¿qué le adivinó? ¿Dónde estaba? Él sentado, parado, hace mucho tiempo. Y eso le sirvió para convencerle. Dios va a hacer muchas cosas en usted, para que usted no dude. Y para terminar, mis amados, vemos ahí en el versículo 50, si me acompaña, respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Esto me encantó, mire, y esto es para usted y para mí. Cosas mayores que estas verás. ¿Qué dice, hermano? Cosas mayores que estas verás. Cuando Jesús impacta tu vida como Mesías, serás testigo de cosas grandiosas. De cosas grandiosas. Te va a dar grandes victorias, te va a dar grandes provisiones. Vas a experimentar sanidades en la vida de tus hijos. Por tu fe muchos van a lograr. Para que tú no dudes. Mire, le dice, porque creíste. Hermanos, y nosotros también hemos creído. Si también nosotros por fe confiamos, le hemos dado nuestra alma y nuestra vida al Señor Jesús, el Mesías. Serás testigo de cosas grandiosas. Mire, ¿qué he visto yo, hermano? Convertirse en prostitutas. ¿Me está viendo? Hay una esposa de Joel Rosa, se llama un pastor. Él, hermanos, es puertorriqueño y se fue a México, a los lugares más bajos, a poner una casa de oración por donde había un montón de prostitutas. ¿Y sabe cómo les empezó a ganar para Cristo? Regalándoles comida. Ahí entraban, les regalaba Biblias, oraban y después ellos se iban. En eso entró una tía y una sobrina y tenía su lugar de rehabilitación de drogas. La tía ya no siguió y ella le gustó la palabra y Dios la restauró y se convirtió en la esposa del pastor. Un día, primero Dios, lo vamos a traer acá. O sea, qué maravilloso. Mire, he visto también, hermanos, a homosexuales convertirse en el evangelio. Mi esposa no me dejará mentir, cuando ella me mandaba al mercado o yo voluntariamente iba, no me acuerdo. Había un hombre, hermano, se pintaba las uñas largas, se dejaba crecer el pelo, así se lo teñía, se ponía delantal, va a querer, y así se ponía. Hermano, un cuerpo de hombre y hablando como mujer. Acuérdense que eso se ha diversificado, lo que es la homosexualidad, ¿eh?
hay transexuales, hoy algunos parecen bien hombres y son menos, son mamayitas, pues. Y así usted, y eso tiene un grandes cuerpos, hermano. Así, el cuerpo no se puede ni cepillar y así. No digo de barba porque ahorita ya ando un poquito, no puede hacer que piense que yo también me estoy olvidando de ellos, ¿verdad? Mire, y entonces tenía su puestecito en el mercado. Y me acuerdo yo que venía de una vigilia de nuestra iglesia, hermanos. Yo iba a visitar a mi suegra, yo, 6 de la mañana. Y lo voy viendo a esa persona con pantalones, con camisas a cuadro, con una Biblia y con el cabello recortado. Hermano, cuando yo lo vi, ¿sabe qué le digo a mi esposa? Quisiera bajarme y abrazarlo y decirle: bienvenido a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios es maravilloso. Hermano, sanidades. ¿Cuántas sanidades nosotros hemos visto? Hemos estado sentados en esos días de milagro, escuchando el poder de Dios en la vida de alguien que hace a Jesús su Mesías. Sanidades. Sanidades. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios sobrenatural y Dios es un Dios que en la vida de sus hijos no tiene limitantes. El que tenga oídos para oír, que oiga. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a orar.